Que se titula Diagnóstico y notificación de enfermedades profesionales. Esta mesa, que en principio estaba prevista para 4 personas, a última hora parece que somos 6. Entonces, como tenemos 60 minutos, teóricamente cabríamos a 10 minutos, pero no vamos a caber a 10 minutos, entonces se alargará un poquito más. Hemos prescindido del moderador, que voy a ser yo, y voy a ser moderador ponente. Entonces, para hacerlo más ágil, yo solo voy a presentar a la primera ponente y el resto nos presentamos solos. Bueno, yo soy Javier Leal, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, como se llama ahora. Luego os hablaré de lo que a mí me toca. Intentaré, lógicamente, abreviar todo lo que pueda. Las presentaciones se van a quedar a disposición de la organización, por tanto, yo por lo menos voy a pasar algunas transparencias, sobre todo de datos, rápido, porque la semana que viene lo más seguro es que la tengan ustedes colgada en la web de la Consejería. Sin más, ya presento a la primera compañera, Marta Zimmermann, médica del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ella va a hablar un poco de cómo fue la transposición que supuso la derogación del cuadro de enfermedades profesionales del año 1978 a la que entró en vigor, que se publicó en noviembre del 2006 y entró en vigor en enero del 2007. ¿Sí? Sí. Buenos días a todos. Vamos a correr. Bueno, os voy a contar un relato un poco aburrido, pero yo creo que es fundamental para situarnos. ¿Cómo avanzo? Vale. Bueno, no vamos a entrar a la definición de enfermedad profesional, que todos la conocemos. Es una definición que no ha variado en muchísimo tiempo. Simplemente vamos a fijarnos en esta definición legal, en lo subrayado: consecuencia del trabajo por cuenta ajena en algunas actividades y por la acción de unos elementos que vienen en una lista definida. Nuestro anterior listado de enfermedades profesionales data del año 1978 y en las últimas décadas este listado ya era muy criticado porque se decía que era un listado ya muy obsoleto, que no había sufrido modificaciones, solo una que yo sepa, que fue el tema de Ardestil. A lo largo de muchas décadas este listado permaneció inamovible. Y como también sabéis todos vosotros, a partir del año 2006 aparece la nueva lista de enfermedades profesionales. Vamos a hablar un poquito de su génesis, pero antes de nada pensemos generalmente los sistemas de vigilancia se miden por cualidades como son la especificidad y la sensibilidad, es decir, la presencia de falsos positivos y falsos negativos a la hora de detectar cualquier evento. Y creo que todos estamos de acuerdo que, pensando en la anterior lista de enfermedades profesionales y el anterior sistema de notificación, que era un sistema en el cual había mucha especificidad, pero había escasa sensibilidad, es decir, se captaban muchos falsos negativos y, sin embargo, había muy pocos falsos positivos. Al contrario de los accidentes de trabajo, que en principio los accidentes de trabajo tienen pocos falsos negativos y pocos falsos positivos. Bueno, ¿qué pasaba con el anterior listado y con el anterior sistema de información? Pues lo que se solía comentar era que no había criterios homogéneos para el diagnóstico de las enfermedades profesionales, que estas eran atribuibles de forma, que rara vez eran atribuibles de forma exclusiva a factores laborales, que muchas enfermedades profesionales no eran reconocidas como tales, sino que acababan en el sistema público de salud y no terminaban su ciclo para poder reconocer la contingencia y, por tanto, la sensibilidad era muy baja, es decir, había muchos
falsos negativos, es decir, muchas enfermedades profesionales que se escapaban al sistema de notificación. Pero aparte de esto, ¿qué más podíamos decir del anterior sistema? Pues que era un sistema que se basaba en una lista cerrada, que el reconocimiento de una enfermedad profesional es competencia de seguridad social y que esto fluye de una forma independiente al sistema sanitario, que las contingencias profesionales, la enfermedad profesional se investiga o es materia de investigación por parte de inspección y que teníamos un problema con la gente ya jubilada, simplemente por la definición de enfermedad profesional. Es aquella que sufre todo el trabajador, que ejecuta su trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los jubilados y con las enfermedades de larga latencia? Bueno, ahora vamos a salir de España y nos vamos a Europa y nos situamos en la década de los 90, en el año 1991. Pues en Europa hubo un mandato en el cual obligaba a armonizar estadísticas de todo tipo. Por eso hay un organismo europeo que es Eurostat, que es el que da estadísticas de todos los Estados miembros a nivel europeo. Y una de las materias que había que armonizar eran las enfermedades profesionales, es decir, tenía que haber indicadores comparables de enfermedades profesionales a nivel europeo. Pues esto comenzó, este proyecto, liderado por Eurostat y a petición de la Comisión Europea, empezó en el año 91 y bueno, pues ahí tenéis toda la serie temporal de desarrollo del proyecto del año 91 al año 2003, en el cual 15 Estados miembros estuvieron trabajando para encontrar indicadores comparables de enfermedades profesionales y poder tener estadísticas europeas. Pues después de tantos años de trabajo, pues la Comisión Europea tuvo que reconocer que era imposible tener indicadores comparables porque había diferencias en la población de referencia, en los sistemas de aseguramiento sobre todo, cómo se gestionaba económicamente la enfermedad profesional, cómo eran las definiciones en cada país de enfermedad profesional, cosa que a mí me llamó extraordinariamente la atención. Por ejemplo, la sordera profesional, pues en cada país definía la sordera profesional de una forma diferente. Cómo se codificaban estas enfermedades, el criterio de gravedad y los procedimientos nacionales de recogida de datos. Por tanto, en el año 2003-2004, la Comisión Europea llegó a la conclusión de que no había forma de comparar las enfermedades profesionales a nivel europeo. Por tanto, mucho cuidado cuando oigáis por ahí, en España es el país de Europa que menos enfermedades profesionales notifica. No os fiéis de este tipo de afirmaciones porque no se sabe. O sea, no se pueden comparar las estadísticas europeas. Bueno, pues en el año 2003, ante esta situación, pues Europa ya estaba trabajando en una nueva lista de enfermedades profesionales y pensaron dos cosas. Es tan difícil comparar las enfermedades profesionales en los Estados miembros debido pues eso, a sus sistemas de aseguramiento y otros factores. Y por otra parte, estaban llamando a la puerta un montón de países más. De 15 pasábamos a 28. Por tanto, la Comisión Europea pensó, no vamos a publicar una directiva, porque una directiva va a ser de obligado cumplimiento. Y tenemos muchos países que entran como nuevos estados y no les podemos someter a esa presión legislativa. No vamos a obligar a que se ponga en práctica una nueva norma. Por tanto, en vez de directiva, lo que se hizo desde Europa fue una recomendación europea de nuevo listado de enfermedades profesionales. Bueno, pues España, que somos muy obedientes, Europa saca la recomendación y nosotros actualizamos por fin nuestra lista de enfermedades profesionales con el Real Decreto 1299. Como sabéis, tiene una estructura muy similar a la recomendación europea, es algo diferente. A mí me gusta más nuestra lista que la recomendación. Tiene dos anexos y es interesante el anexo 2 porque son aquellas enfermedades cuyo nexo profesional se sospecha, pero todavía no hay
certeza y, por tanto, según vaya avanzando el conocimiento, estas enfermedades de anexo 2 puedan pasar a anexo 1. En cuanto a las enfermedades de anexo 1, sí que quiero destacar, aparte de que se actualizaron en la mayoría de los epígrafes, el que el grupo de cáncer tenga por fin un epígrafe para él solo, que serían las enfermedades del grupo 6. ¿Qué se ha hecho con el Real Decreto? Pues se actualizó la lista, se mejoró en la precisión de la clasificación, se incorporó el anexo 2, se cambió la fuente de notificación, es decir, no es el empresario, se cambió el flujo de notificación, se cambió el procedimiento de información, ya sabéis que es una plataforma informatizada, el CEPROS, y se mejora el contenido de la información, se añade el diagnóstico por la CIE, historia laboral, etcétera. Y además, en el Real Decreto hay artículos muy interesantes cuyo objetivo es aumentar la sensibilidad, es decir, que esos falsos negativos no se escapen al sistema sanitario. En particular, el artículo 5, que creo que mis compañeros harán posteriormente hincapié en este artículo 5, es decir, cómo los facultativos del Sistema Nacional de Salud van a capturar esa sospecha de enfermedad profesional y cómo la van a notificar al organismo competente. Voy a correr en gráficos, simplemente algunos datos. Aquí tenéis un evolutivo bastante interesante de la distribución de enfermedades profesionales según causaran incapacidad o no. Simplemente mostraros que en los últimos años se ha incrementado muchísimo el peso porcentual de la enfermedad profesional sin baja. Y esto posiblemente la crisis haya tenido un papel muy relevante en este efecto. En cuanto a los diagnósticos, pues predominan las musculoesqueléticas. En primer lugar tenemos la epicondilitis lateral de codo, seguida del síndrome de túnel carpiano, las tendinitis de mano-muñeca y, por último, las hipoacusias. También hemos visto que el nuevo sistema de información ha hecho que afloren por fin los cánceres. No se notifican todavía muchas neoplasias, pero bueno, aquí en el gráfico vemos que sí existe esta tendencia a que cada vez se notifiquen más neoplasias profesionales. También tengo que decir que la que más se notifica son aquellas derivadas de exposición a amianto, posiblemente por un efecto de una normativa paralela. Que aquí la tenéis, es el Real Decreto 396, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amianto, que, como sabéis, en un artículo de este Real Decreto se insta al sistema sanitario público o les hace mejor responsables de la vigilancia de la salud de esos trabajadores ya jubilados o que ya no están en la empresa en la que tuvieron la exposición a amianto. Esto es competencia de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y este plan integral de vigilancia de posocupacionales de amianto está coordinado por el Ministerio de Sanidad y cada comunidad autónoma pues, tiene diferente grado de desarrollo de este plan de vigilancia. Otra forma de aumentar la sensibilidad de las enfermedades profesionales, pues desde Seguridad Social lo están intentando y es con este invento que es el PanoTrust, que supongo que habréis oído hablar de él. ¿Y qué es este invento? Pues como sabéis, se considera accidente de trabajo también, aparte de la definición que ya conocemos todos, hay dos epígrafes que también se consideran accidente de trabajo, que son las enfermedades no incluidas que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se compruebe que la enfermedad tuvo causa exclusiva con el trabajo, o las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia del trabajo. Esto no serían enfermedades profesionales, sino que serían accidentes de trabajo. Por tanto, el PanoTrust, a partir de esta orden ministerial, el PanoTrust lo que hace es capturar del sistema de información de accidentes de trabajo todas esas enfermedades relacionadas con el trabajo.
Es una base de datos todavía poco analizada, pero yo creo que sería una fuente de información muy, muy interesante. Y bueno, y luego, ¿qué otras cosas se están haciendo desde la Administración General del Estado? Pues la actualización de ese anexo 1 de enfermedades profesionales, es decir, traer epígrafes que están en el anexo 2 y llevarlos al anexo 1 del Real Decreto 1299. Y tal es el caso, supongo que lo habréis leído ya en prensa, del cáncer de laringe por inhalación a amianto. El cáncer de laringe producido por amianto estaba en anexo 2 y va a salir una normativa por la cual se va a considerar ya enfermedad de anexo 1. Por tanto, aquellos trabajadores que con previa historia de exposición a amianto desarrollen cáncer de laringe saben que van a poder estar protegidos al ser considerada esta patología ya contingencia profesional. En este grupo de actualización, ¿quién está trabajando? Pues fundamentalmente el INS, Instituto Nacional de Seguridad Social, la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo y agentes sociales. Y ya voy a terminar y voy a terminar como empecé. Desde que se desarrollaron aquellos trabajos de Eurostat en el cual se decía que no había indicadores comparables, etcétera, etcétera, que parece que la cosa se quedó ahí, pues no, en el marco estratégico europeo, en uno de sus artículos vuelve a hacer hincapié en la necesidad de encontrar indicadores comparables a nivel europeo de enfermedad profesional y se ha vuelto a crear un grupo de trabajo que está intentando buscar esos indicadores que nos permitan comparar la contingencia profesional en términos de enfermedad entre los diferentes países. Y bueno, creo que me he portado bien, ¿no? Vale. Gracias. Sí, sí, sí. Arriba, ¿no? Casi me voy a bajar para verlo. Ahí está el escritorio. ¿Qué quieres hacer? Ahí está el escritorio principal para descargar la mía. Que me voy a bajar para verlo. Vale, vale. No sé cuál es. ¿Esta enfermedad profesional? Eso, sí, dale. Aquí a la copita. Bueno, buenos días. Vamos a ver, yo, como soy el moderador, me voy a dar 5 minutillos más, ¿vale? Entonces, voy a empezar por donde lo ha dejado Marta. Yo quería hablar de todo esto y vamos a ir a ver si conseguimos. Esto ya lo ha comentado Marta, nueva orden, nueva lista en enero del 2007, nueva orden, aquí sí quiero decir una cosa, esta nueva orden por la que se crea el cambio de lista conlleva un cambio de notificación, se pasa del papel a la informática y se crea una aplicación informática que es el CEPROS, donde tiene una ventaja de que se cargan todos los datos del trabajador, fundamentalmente de seguridad social, de nómina, de bases imponibles. El parte tiene 5 subapartados, uno datos del trabajador, datos de la empresa, datos médicos, que es donde nos vamos a meter, datos de calificación, que como Marta ha dicho, las enfermedades profesionales solo la puede calificar como tal el INS, no las mutuas, como mucha gente se cree, y por último, datos del cierre, si un parte cada vez que se abre hay que cerrarlo. Si se comunica con baja, estará en estado abierto en la aplicación, pasando a cerrado cuando se cierra el parte, y o bien, lo que ya he dicho, se están comunicando muchos partes sin bajas, por tanto ya se comunican cerrados. En el Ministerio de Empleo todos los años, por marzo o abril, saca un informe donde en ese mismo informe, donde se tratan todas las estadísticas de enfermedades profesionales de España, por comunidades autónomas, hay un subapartado que es el PANOTRAN, que son patologías no traumáticas, por tanto, enfermedades que se han querido asociar a este informe, pero que legalmente
son accidentes de trabajo y que se comunican como tales por el delta, ¿de acuerdo? Esto es simplemente rápido para que vean ustedes las evoluciones de las de España y las que de estas corresponden a Andalucía. Hasta septiembre, que cerré el 31 de septiembre, llevamos en Andalucía 580 comunicaciones. Una cosa que dice el parte cuando se crea la orden nueva esta del parte electrónico, que nos creíamos que esto iba a ser todo muy bonito, iba a arreglar todas las deficiencias del papel, porque yo me acuerdo cuando nos llegaban el papel a la consejería, lo comunicaban entonces los empresarios y aquello venía hecho a mano, emborronado, con falta de ortografía, diagnósticos inexistentes, casos como cáncer, pronóstico leve, dermatitis, pronóstico grave. Bueno, entonces nos creíamos que esto era maravilloso. Y en la opinión mía, que es compartida por la Dirección General, lo que se ha hecho es trasladar eso a una cosa muy bonita que se llama SEPROS. La misma orden dice que solo tendrán acceso a SEPROS la Administración Laboral, es decir, nosotros, el INS y Seguridad Social. Nos resultó extraño que la Administración Sanitaria no tenga acceso a SEPROS. Puede tener acceso a efectos estadísticos de datos que suministramos nosotros. Y entonces, leyendo un poco la orden, te dice que la finalidad un poco de esta nueva aplicación es poner datos ordenados y coherentes, ¿vale? Y antes de decir que son datos ordenados y coherentes, una cosa que SEPROS también contiene es un sistema de alerta que está hecho en base al cual, en tiempo real, en base a unos criterios de según qué grupo de enfermedad sea y qué número de repeticiones se estén produciendo en una misma empresa, va a saltar una alerta que le va a saltar a la Administración Laboral y a la Inspección de Trabajo. Esas empresas van a ser directamente visitadas. Volviendo a los datos ordenados y coherentes, yo desde 2007 llevo viendo SEPROS Andalucía. Yo, lógicamente, solo tengo acceso a los partes de nuestra comunidad. No sé cómo se estarán cumplimentando los partes por las mutuas en otras comunidades. Yo creo que muy parecido por lo que con los compañeros de otras comunidades hablo. Entonces, cuando hablamos de datos ordenados y coherentes. Bien, el SEPROS es una herramienta informática que genera, cosa que mucha gente no sabe o no lo quiere saber, SEPROS genera una copia en papel para la empresa, para que sepa que ha tenido una comunicación, y genera otro papelito para el trabajador. Lógicamente, el que genera para la empresa no hay datos médicos y el que genera para el trabajador sí. Cuando nos ponemos a ver SEPROS todos los días, me pongo, entonces yo automáticamente primero saco el listado en papel y cuando veo los códigos ya sé lo que me voy a encontrar en los partes. Entonces ahora yo me meto en el parte. O sea, yo tengo acceso a meterme en lo que gana el trabajador, cómo se llama, dónde vive. Entonces, esto es del otro día. Vamos, como este tengo mucho, esto lo he traído no en plan anecdótico. Hombre, no quiere decir que todos los enfermos sean recién nacidos, pero antes se ha dicho que por eso es de armonizar estadísticas. Para mí una cosa que no estoy de acuerdo es que se utilizara la clasificación internacional de enfermedades, porque esos son folios y folios de código donde te meten enfermedades obstétricas, enfermedades pediátricas. Entonces, en este parte que es real, no se identifica a nadie, este es el parte que le correspondería que el trabajador supiera que se lo tienen que dar, porque de cara al futuro difícilmente va a poder demostrar en un tribunal que tuvo una enfermedad profesional. Pues cuando me voy a este parte, hombre, lógicamente lo primero que me llama la atención es que en una mina nazca un recién nacido, ¿no? Porque eso es ya lo máximo, ¿no? Pero vamos, recién nacido hay varios, O sea, este tío no tendrá problemas de cotizaciones. Entonces nos vamos al código. El parte tiene dos códigos, uno que es el legal, que es el Real Decreto que ha hablado Marta, y otro es el clínico. Pues entonces digo, bueno, vamos a ver, yo tengo aquí un trabajador, lógicamente, y me voy a ver qué es el 4D, porque de memoria, el 4 sabemos que son enfermedades por agente inhalatorio, y me veo que efectivamente es el caolín, corresponde a una actividad minera expuesta a caolín. Pero claro, ya cuando vi recién nacido no me... Y digo, bueno, me voy a meter en la parte de la empresa y voy a ver el SENAE. Y cuando me voy al mismo parte, resulta que el SENAE es fontanería e instalación de aire acondicionado y calefacción y el trabajador era un electricista. Esto, más que los recién nacidos, que están aflorando un poco, el problema es que muchas veces se están codificando el grupo, o sea, el grupo 1, 2, 3 hasta el 6,
con códigos clínicos que no tienen nada que ver. Y esto el sistema lo va pasando, lo va pasando. Bueno, y cuando a lo mejor hemos llamado a alguna mutua y tal, oye, ¿esto qué es lo...? Porque claro, aquí hay un número de colegiados. Yo me creía al principio que esto, antes de lanzarlo al sistema, lo tendría que ver un médico, ¿no? Hombre, para que no pase esto, pues, aunque da un poquillo mala imagen, ¿no? Eso sigue igual, ¿eh? No se arregla y parece ser que no. Otro ejemplo, una tuberculosis, una empresa con una misma mutua que me manda este mes de septiembre 13 partes con tuberculosis de laringe, tráquea y bronquio sin confirmación bacteriológica, que ya también hay que echarle... O sea, yo una tuberculosis, si no existe el bichito no hay tuberculosis, pues entonces usted va a buscar bichito y entonces me asusta el diagnóstico. Pero bueno, esto es una tuberculosis supuestamente, que luego me dirán que no es, pero en una residencia de ancianos, pero es que me la están metiendo en el grupo 4. Ella habrá dicho, bueno, como la tuberculosis entra por la boca, inhalatoria. Pues no, porque hay un grupo 3 que es de agente biológico. ¿De acuerdo? Sí. Difusiones de estas, las que queramos. Comunicación de sospecha. Esto lo ha dicho Marta, lo recoge el artículo 5 del Real Decreto. En Andalucía se desarrolló ya en el 2010 una orden de la Consejería de Salud donde se establecía el mecanismo para sospechas facultativas del sistema público de salud y de servicios de prevención. Pero se exceptuaban los servicios de prevención del Servicio Andaluz de Salud y de las administraciones públicas. Eso ha sido ahora corregido en la orden del 30 de enero de este año. Ahí encontrarán ustedes los procedimientos que sí, como facultativo de un servicio de prevención o de un sistema público de salud, sospechan, tendré que cumplimentar ese formulario y mandarlo a la Delegación de Salud, la cual le dará traslado a la entidad gestora o colaboradora correspondiente. Fuera comunicación, diagnósticos. La mesa era comunicación y diagnóstico. Nos estamos encontrando, cuando ahora hablemos del famoso PAERE, que a la gente, cuando va a diagnosticar enfermedades profesionales, y ahora todo el mundo dirá, oh, orden franquista. Sí, tenemos todavía en la legislación española dos muy buenas órdenes para mí, para el tiempo que tiene, que emanan del Reglamento de Enfermedades Profesionales del año 61, donde ya en el año 63 y 65, en el Boletín Oficial del Estado de la época, se recogían normas y guías de síntomas para ayudar a los médicos a diagnosticar las enfermedades profesionales, para calificarlas, para otorgarles el certificado de aptitud y para compensarles el daño. Esto, que contempla una serie de patologías, pruebas complementarias, está al día de hoy vigente. Por tanto, herramienta más que tenemos los médicos si algún día queremos tener información de dónde encontrar yo qué protocolo hacer, ¿vale? Famosos protocolos del Ministerio de Sanidad que, quitando el último que ha salido en 2013, el sector agrícola, no van a salir más porque, de hecho, del 2002 no ha salido más. ¿Por qué no han salido más protocolos? Porque ahora están saliendo unas guías clínicas que ahora os haré referencia y que la Ley de Prevención, en una disposición adicional, obligaba a que el Ministerio con competencia en Trabajo y Salud empezara a editar guías clínicas de ayuda al diagnóstico de enfermedades profesionales. Entonces, seguiremos utilizando la gran palabra protocolo, que lo engloba todo, pero que sepamos que ya los protocolos, como tales, están siendo ya sustituidos. Otro documento donde nos podemos basar los médicos para el diagnóstico de enfermedades profesionales es un documento de la Unión Europea traducido por el Ministerio de Sanidad, que son las famosas notas explicativas de ayuda al diagnóstico clínico, que tiene la ventaja de que tiene una parte higiénica y una parte médica. Por tanto, complementa criterios técnicos y médicos. Y estas son las famosas guías clínicas que están sustituyendo a los protocolos. Estas guías clínicas las pueden ustedes encontrar en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. En el 2012 se publicaron las de enfermedades dermatológicas, que recoge dermatitis de contacto alérgica, dermatitis de contacto irritativa, enfermedades biológicas y cáncer cutáneo. Ya este año se han publicado las de las enfermedades profesionales respiratorias, se ha publicado una guía clínica de amianto, neumoconiosis maligna, donde
neumoconiosis benigna, alveolitis alérgica extrínseca, asma bronquial, etcétera. Y se ha publicado también la guía clínica que recoge las principales enfermedades profesionales en España, que son las musculoesqueléticas, donde tendrán ustedes ahí qué hacer con un síndrome del túnel carpiano, síndrome de canal de Gullón, hombro doloroso, epicondilitis, epiduracleitis, higroma crónico de codo, etcétera, etcétera. Por tanto, ya estas guías se supone que técnicamente están más actualizadas, pues por tanto, mi recomendación es que ya cuando hagan ustedes las evaluaciones de riesgo y nos manden la documentación de vigilancia de salud, que ahora estamos pidiendo, hombre, que si ya hay guías clínicas actualizadas, utilícenlas, ¿vale? De todas formas, digo una cosa, de todo lo que hemos visto, legalmente lo único que tiene peso son las órdenes del año 62, porque en un juzgado son ley, estos son documentos clínicos. Pero bueno, esta es un poco la actualidad en el diagnóstico. Visto esto, pues nos planteamos en la Junta de Andalucía que algo había que hacer con las enfermedades profesionales, que parece que nunca ha interesado en este país, porque no salen los periódicos cuando se muere nadie por enfermedad, que se mueren todos los días en los hospitales unos pocos, y si sale cuando se mata un albañil y un andamio, ¿vale? Pues entonces, aparte de que las empresas están obligadas, en base al artículo 16.3 de la ley, a investigar todos los daños que nadie investiga, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer primero una guía. Bueno, también, ¿por qué? Porque aparte de legal se incluyó en la estrategia andaluza, esa que nos han hablado, que terminó el 2014, de los grandes 9 objetivos específicos, había uno en concreto que era mejorar un poco el sarao que hay con las enfermedades profesionales, ¿vale? Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Y a mí se me ocurrió la brillante idea de decir, bueno, vamos a hacer un plan de actuación, como aquí todos son planes, y nosotros no teníamos ninguno, está el PAENSE, no sé qué. Entonces hicimos un plan voluntario para intentar, en base a unos criterios que ahora os comentaré, qué estaba pasando en las empresas andaluzas con las enfermedades profesionales. Pero antes de hacer ese plan, lo quisimos dotar de una guía dirigida a la investigación. Esa guía se presentó junto con el PAERE famoso en febrero del año 2014 en la consejería. Es una guía que la tienen ustedes colgada también en la página web, autorrellenable, imprimible, y el que quiera que la utilice y el que no, no está obligado a utilizarla. ¿Qué tuvimos nosotros en cuenta a la hora de hacer esa guía para investigar las enfermedades? Cuando empezamos a pedir información a las empresas con el PAERE, de las que se contestaron, que fueron 125, la investigación te la marcaban en el parte que la había hecho, pero no la había hecho nadie. Ellos le llamaban la investigación al certificado de aptitud del trabajador. Entonces, en vista de eso, le dijimos, bueno, yo me acuerdo, o sea, el mecanismo, y ya voy mezclando PAERE para no enrollarme mucho, es que cuando seleccionamos las empresas en base a una serie de criterios, dejamos fuera las enfermedades osteomusculares porque eran el 80%, y yo, que era el único que hacía esto, no podía ver todas las 800 enfermedades, entonces incluimos todas las cancerosas, se incluyeron asbestosis y silicosis, se incluyeron todas las enfermedades por agentes químicos que causaban sensibilización respiratoria y dérmica, y sobre todo todos los asmas bronquiales que están reapareciendo con mucha fuerza en el sector de las panaderías y donde se utiliza harina, que están apareciendo muchas patologías asmáticas y dérmicas. En base a esos criterios se seleccionaban las empresas y se le mandaba una carta que firmaba el director general explicándole en qué iba a consistir el programa, que era un programa voluntario, que era un programa de ayuda, visto que, bueno, que la cosa no iba bien. Muchas empresas tenían miedo porque, claro, automáticamente te llamaba el asesor de turno diciendo que eso qué era, ¿no? Bueno, se le explicaba y tal igual. Bueno, entonces, en esa guía que se intentó, bueno, que fuera una herramienta que el empresario, si quisiera, podía utilizar y poner a disposición de su servicio de prevención para que se hiciera la investigación. Lógicamente, yo me mojé y dije que la investigación de la enfermedad profesional la tiene que coordinar y dirigir un médico del trabajo, con INDEP, porque estamos hablando de enfermedades. O sea, entonces, y con independencia que en un momento determinado haya que completarla con un informe de higiene industrial, que irá como anexo y punto. Y otro tema que es muy gracioso, utilizado cuando los informes de evaluaciones y de investigaciones recibimos allí, es que cómo va a haber una enfermedad profesional si los valores límites están bien. Los valores límites españoles están diseñados para muchas cosas, pero para la única que no están diseñados, porque lo dice el documento, es para investigar enfermedades profesionales. Está muy bien que el valor límite esté bien, pero nunca se podrá utilizar en ningún caso como argumento para no investigar una enfermedad profesional, porque el valor límite, si os leí el prólogo, te dice
que ni es una frontera segura o inseguro y que, por supuesto, para el diagnóstico de enfermedades profesionales no vale. Por tanto, estos fueron los 3 objetivos principales que nos llevó a nosotros a hacer esta guía, bueno, que pomposamente le hemos llamado metodológica. Esto me lo voy a saltar, ¿vale? Un tema importante es el cambio de puesto de trabajo. Cuando analizamos el CEPROS, es raro encontrar un parte de enfermedad profesional que se cierre con cambio de puesto, que es una herramienta preventiva que la Ley General de la Seguridad Social es lo primero que hay que hacer, que luego Arantxa nos va a instruir mucho sobre qué está pasando con este tema en el sector de la silicosis. Porque puede ser que el cambio de puesto de trabajo, si el empresario demuestra que no hay ninguno, termine con el trabajador en la calle, con despido procedente, ¿vale? En ninguna evaluación de riesgo ni de documentación preventiva el empresario contemplaba nada de esto. PAERE, cogimos 125 empresas, hemos hablado de los criterios de selección, hemos hablado de cómo cogíamos la información y de cómo actuábamos. Una vez que las empresas, las que contestaron, que fueron 125, ¿yo qué le pedíamos a las empresas? Muy fácil, el plan de prevención, mándeme usted la evaluación de riesgo de ese puesto de trabajo, ya le hacía ver que había tenido una enfermedad profesional y se tendría que enterar, ¿no? Ya llamaría a la mutua, le diría, oye, yo que he tenido, que este tío me ha mandado esto. La actuación sobre papel, yo me leía los tochos, porque claro, para las evaluaciones de riesgo, para intentar quedarse un poco conmigo, me mandaban 500 hojas, entonces yo me iba porque yo no me iba a leer 500 hojas. En base a eso se le mandaba un informe de recomendaciones técnicas y médicas preventivas, que ahora veremos lo que se les decía. Y ahora el PAERE, como yo lógicamente no soy Superman, este año el PAERE se ha trasladado a las provincias. ¿Eso qué quiere decir? Que todo nuestro centro de prevención de riesgos laborales, con unos criterios que se han modificado para ya estudiar también las del Grupo 2 y que han sido consensuados en el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, igual que lo fue la guía, pues ya otra novedad es que cada trimestre, antes de mandarle a los centros de prevención nuestros, se le manda la inspección de trabajo. Y la inspección de trabajo de ese listado nos dice aquellas que van a ser visitadas por la inspección. Esas las quitamos del listado porque no tiene sentido que vaya a la inspección. Y de las que quedan, yo la distribuyo entre los 8 centros de prevención con un modelo de informe que nos reunimos, unificamos, etcétera, etcétera. Yo de datos solo voy a poner esta y me los voy a saltar para irme a las conclusiones. Es muy paradójico lo que está pasando en Cádiz. O en Cádiz los sistemas funcionan estupendo, ojo, con el paro que hay en Cádiz, o el resto, o sea, ahí no hay enfermedades profesionales, o sea, en fin, ustedes estos datos los tendréis, analícenlos como quieran. De estas 18 de Cádiz, esto me lo voy a pasar, pero lo vais a tener, pero no solo es que tenga más, es que en casi todos los sectores productivos Cádiz o es la primera o es la segunda. Hombre, que si los astilleros con las abestosis, que si ahora el problema de la silicosis, no sé, esto habrá que estudiar qué es lo que está pasando, ¿vale? Del resumen me voy a ir ya a la última conclusión y decir que, lógicamente, quitando el grupo de las osteomusculares, que son las más frecuentes y que no hemos estudiado, entre las enfermedades dérmicas respiratorias, que están aumentando muchísimo, sumaron el 64,37% del total de expedientes cada vez que se comunicaba a una empresa que tenía un parte. De las enfermedades respiratorias, ya la silicosis empieza descaradamente a marginar a la abestosis. A abestosis nos están llegando ya los casos de gente muy mayor. De hecho, ahora hemos tenido un mortal en Córdoba, en un ayuntamiento. Era un trabajador que después de 30 años no le habían hecho un reconocimiento, ni sabían el ayuntamiento que trabajaba con asbesto. De los 4 cánceres que nos encontramos, 2 fueron mesoteliomas, uno en pleura y uno en peritoneo por amianto. Hubo un carcinoma de vejiga urinaria por el uso de colorantes en la Sanilina, era una empresa de cosmético, creo, de pintura. Y hubo un carcinoma mal clasificado. Cuando veáis el grupo 2 que he puesto antes, aparece un caso de un carcinoma de pezón y areola mamaria en una mujer de un centro de investigación por radiación ionizante. Este fue un carcinoma mal codificado porque lo pusieron en el grupo 2. Vieron radiación ionizante y dice, pues aquí la planto. Como antes ha dicho Marta, todos los cánceres tienen que estar en el grupo 6. Y por último, dentro de todo lo que hemos investigado de esas 125 empresas,
la actividad económica, es decir, SENAE, con más expedientes, ha sido el 23, fundamentalmente a expensas del corte tallado y acabado de la piedra, es decir, el 2370, silicosis, y posteriormente también está aumentando mucho el tema de asma bronquial y dermatitis por exposición a harina, a otras cosas, pero en el sector de harina hemos visitado empresas y esto es lo que hay. Y también deciros a ustedes que, bueno, que desde la Junta de Andalucía, aparte de folletos divulgativos, en octubre y noviembre del pasado año, a raíz de lo que ocurrió en Cádiz, junto con la Consejería de Salud, organizamos un curso dirigido exclusivamente a médicos de servicios de prevención, que muchos de ellos todavía creían que la silicosis era un tema minero, que el INS sigue aplicando en las incapacidades a estos trabajadores la instrucción técnica complementaria minera y la ley de desarrollo, que tenemos ya una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde ya todas las personas que antes tenían una incapacidad permanente parcial, ya hay sentencias que pasan directamente a total y con independencia del grado, aunque luego vengan las mutuas y recurran contra el trabajador. Automáticamente las mutuas recurren para favorecer al trabajador, sí, para que le quiten la total y le den la parcial, ¿vale? Y este curso parece que tuvo muy buena aceptación, nos traímos a Arantxa, nos traímos al servicio de neumología y de radiología. Y ella creo que ahora os va a contar, le doy yo ya entrada también a ella, para que ella sea la que pase a exponeros el problema, ¿vale? Gracias. Javier me ha dejado con muy poquito tiempo. Bueno, pues nada, primero, no sé, ¿se escucha bien? Antes de nada, pues nada, me gustaría agradecer la invitación y voy a intentar resumir lo que ha ido ocurriendo en estos últimos 6 años desde que apareciera este importantísimo problema de salud pública, esta silicosis emergente en marmolistas especializados en el mecanizado de aglomerados artificiales de cuarzo. A ver, todo esto empieza a final de 2009, en noviembre. Yo era residente de segundo año de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitario de Puerto Real, de Cádiz, y tengo que comunicar la sospecha de 3 casos diagnosticados de silicosis en marmolistas. Hasta ahí, la verdad que yo no tenía ni idea ni de la enfermedad, ni de lo que estaba ocurriendo, ni de nada. Entonces ya contactamos con el servicio de neumología y empiezan a aparecer muchísimos más casos, pero muchísimos casos. Ya contactamos también con el servicio de delegación de la provincial de Cádiz, con Andrés Rabadán, con el que yo he trabajado codo con codo desde el principio, y empezamos a realizar ya entrevistas a nivel telefónico con los afectados. Esto facilita muchísimo la búsqueda activa de casos y además pues todo subiendo informes periódicos al sistema de vigilancia epidemiológico andaluz, ¿no? Después de todo esto, en mayo, cortamos el estudio en mayo de 2012, porque es que seguían apareciendo muchos más casos. Y para intentar, publicar, contar todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces publicamos una revista de bastante impacto, la International Journal of Occupational and Environmental Health, y la verdad pues que ha causado bastante revuelo y ahora os voy a contar un poquito en qué consistió este estudio. Bien, las características de los afectados, todos varones, jóvenes, sanos, dedicados principalmente a la elaboración de las encimeras de cocina preciosas que probablemente todos tendréis en casa. Pues ellos estaban expuestos tanto en el lugar de trabajo, en el taller, pero es que luego también iban a montar estas encimeras a los domicilios y la exposición seguía ahí. Eran empresas familiares pequeñitas. Hay diferentes miembros de mismas familias que están afectados, barbaridades, grupos de hermanos, primos, tíos, padres e hijos, que ahora seguiré dando datos porque la verdad tengo muchísima información para dar en muy poquito tiempo. Y estas empresas fundamentalmente se localizan, incluso algunas, no todavía, en un polígono muy conocido de Chiclana, en el polígono de Pelagatos en Chiclana, la Frontera, en la provincia de Cádiz. Y bueno, destacar el brutal boom inmobiliario que se produce en los años 90 y esto coincide con que a principios de esta década se empieza a comercializar este material, un material muy heterogéneo, un material que ya actualmente se utiliza para todo, para cocinas, para baños, para revestimientos, suelos, paredes, queda precioso, pero el problema es que en la ficha de seguridad de datos actual, evidentemente, está especificado que es irritante para las vías respiratorias y además puede empeorar enfermedades pulmonares ya persistentes y que aparezcan nuevas enfermedades respiratorias, como es el caso, la silicosis, la fibrosis pulmonar y bueno, y ya los desencadenantes que entraremos ahora.
¿Qué problema hay con este tipo de material? Pues el problema es que los componentes fundamentales, que es la sílice libre cristalina, la cristobalita y demás, es reconocido por la IARC en el 97 como agente cancerígeno para el ser humano. Es causante de cáncer de pulmón, entre otras muchísimas cosas que luego os contaré también en la última ponencia, que al final parece que voy a hablar allí un ratito y os voy a hablar más de la parte médica, que ahora mismo no puedo, no de la parte clínica. Y el problema de estas enzimeras es que, dependiendo del color, del tipo de acabado y demás, pues tienen un altísimo contenido en la sílice libre cristalina, desde el 70 hasta el 90-95%. Y está demostrado que en el momento que estos trabajadores están cortando el material, justo en el momento que se genera ese polvo, es un polvo muy tóxico, pues ahí es cuando se produce realmente el gran problema, no con el polvo que queda acumulado después de muchísimos días encima de la maquinaria y demás. Y en este caso, me gusta hablaros un poquito de cómo se produce esto. El polvo tiene un tamaño muy pequeñito, menor de 5 micras. ¿Y qué pasa? Este polvo llega directamente a los alvéolos y nuestro cuerpo pues, lo que hace intenta eliminarlo, ¿no? Y para ello pues, entran en juego un papel importantísimo los macrófagos, que podrían ser los basureros del organismo. Pero el problema está en que empiezan a beber estas partículas, pero no son capaces de eliminarlas y se produce esa fibrosis característica de los alvéolos. Y con ello la desestructuración total del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Según nuestra experiencia, yo creo que, no sé, hemos hablado muchísimo ya estos días, que lo fundamental es que esta gente tenga una formación adecuada, que sepan cómo tienen que trabajar el material, cómo utilizar los equipos de protección individualizados, cuándo utilizar las mascarillas, cuándo desecharlas, cuándo pedir unas nuevas. Y aparte, en el lugar de trabajo, pues tienen que trabajar en unas condiciones adecuadas, con unos sistemas de ventilación adecuados, sistemas de aporte de limpieza al vacío, que tanto las herramientas y la maquinaria que genere polvo tiene que estar conectada con unos aportes de agua. Además, hay que realizar unos controles exhaustivos de la monitorización del polvo, de lo que es la exposición ambiental diaria, ¿no? Y luego, importantísimo, que los reconocimientos se hagan de manera pues, exhaustiva, que se hagan lo que se tiene que hacer para este tipo de factores de riesgo en este problema laboral, ¿no? Y que tengan acceso también a las fichas de seguridad de datos de este tipo de materiales, cosa que no tenían. Y bueno, aquí comentaros una pequeña pincelada, que a principios de este año se cambian lo que son los valores límite de exposición diaria para la sílice libre cristalina, que se establece en 0,05, no se puede superar ese valor en relación a la cristobalita, que se supone que es aún más tóxica y más dañina que la sílice libre cristalina. Y bueno, ¿y aquí qué es lo que ha pasado? Pues aunque parezca mentira, es que falló absolutamente todo. Falló todo, a todos los niveles. Falló la vigilancia de la salud. Es que la vigilancia de la salud, la prevención y protección de los trabajadores, la seguridad en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque no se les hacían radiografías en los reconocimientos, que parece fundamental. No tenían acceso a las mascarillas, y ya no hablamos de las mascarillas con la mascarilla específica FFP3, no, mascarillas con filtros. Es que no tenían acceso, si acaso mascarilla de papel y vámonos, ¿no? Tampoco tenían acceso a cómo tenían que trabajar con el material, ni acceso a las fichas de datos para saber pues, a qué se estaban enfrentando, ¿no? Si tú sabes que por trabajar con un material te pueden pasar determinadas cosas, pues tomas medidas, si no, pues pasa lo que ha pasado, ¿no? La maquinaria, evidentemente, pues no era la adecuada, no existían las cortinas de agua, no estaban conectadas a la vía húmeda. No se hacían el control, las inspecciones para ver cuáles eran las mediciones de polvo en el ambiente, no se hacía tampoco. Entonces ha sido un cúmulo de circunstancias muy similar a lo que ha ocurrido con el tema de la uralita, con la asbestosis, pero años después. Y la verdad que llama muchísimo la atención porque en los tiempos que corren, que esto vuelva a suceder, pues está provocando pues, todas estas consecuencias, ¿no? Entonces nosotros definimos caso como varón que ha trabajado o trabaja en la industria de corte, tallado y acabado de la piedra, ¿no? Como antes ha comentado Javier, de la CENAE, ¿no? La Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Y para nosotros algo fundamental era que fuera diagnosticado con una tomografía axial computarizada, que eso si me da tiempo os lo contaré, si no al final de la mañana. El periodo fue un periodo cortito, como os he contado, menos de 3 años, porque es que no paraban de salir casos y era importante que esto se supiera. Entonces, la encuesta pues, la establecimos en una serie de variables, como aquí podéis ver, recogidas tanto en relación con la actividad laboral, con sus antecedentes clínicos, personales y demás. Y, pues, recogimos esto, ¿no? Presentamos un clúster, una agrupación de casos, 46 marmolistas que estaban diagnosticados de silicosis, todos en la provincia de Cádiz, todos habían trabajado en el polígono de Pelagatos de Chiclana. Sí que es verdad que nos quedamos con la última empresa en la que habían trabajado y por eso agrupamos 41 casos a la provincia, o sea, Chiclana de la Frontera, y 3 a diferentes empresas que se encontraban, como va a aparecer aquí ahora,
en Jerez, en Medina y en Sanlúcar, pero todos originalmente habían trabajado en Chiclana de la Frontera, así que es verdad que hay mucha movilidad laboral en este tipo de trabajo, y la mediana de edad de esta gente, 33 años. Un 26% era menor de 30 años. Y el tiempo que habían estado trabajando, pues la mediana era también de 11 años. Había 12 empresas implicadas, jornadas laborales extremas, trabajaban a destajo. Por no decir casi el 100%, eran aglomerados artificiales de cuarzo. Y luego, pues la aparición de los casos es la siguiente. A finales de 2009 aparecen estos 3 casos, luego en 2010, 14, en el 2011, 22, y en el 2012 no es que hubiera 7 casos, no. Es que tuvimos que cortar el estudio en ese momento para poder ponernos con la publicación, vamos. Y entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues nos vamos, ¿a dónde nos vamos a ir? Al centro de referencia de esta enfermedad, de la silicosis, ¿no? Y nos echamos las manos a la cabeza porque llama la atención que nosotros hayamos comunicado la sospecha de todos estos casos, y este centro de referencia a nivel de Andalucía es que no hay ni punto de comparación. Y en España, pues tampoco. Y aparte, aunque en el 2012 haya más casos comunicados, no quiere decir que solamente hubiera 7. En el 2012 hubo muchísimos más casos, ¿vale? Luego, en ese momento, las contingencias reconocidas, había ahí un lío increíble. Casi en la mitad estaban reconocidos como enfermedad común. No llegaban ni a la mitad como enfermedad profesional y el resto estaban pendientes ahí de evaluación y demás. Y bueno, al respecto, que contasen con cortinas de agua, ni 31 de los 46 contaban con cortinas de agua, ni ventiladores, ni temas de extracción. Luego, los equipos de protección, como os he comentado, con mascarilla de papel. Solamente 15 tuvieron, a lo largo de su vida laboral, contaban con este EPI. No tenían acceso siempre, aún así, 31 de ellos. Y ya si hablamos de la mascarilla que hay que utilizar, es que solamente 3. Solamente 3. Y las radiografías, antes del 2010, antes de que nosotros ya diéramos la voz de alarma, en los reconocimientos, que bueno, que eso también es otra cosa, se los hacían según cómo coincidiera, solo se le incluyó la radiografía de tórax a 4 de ellos. Después de dar nosotros la voz de alarma a partir del 2010, ya se incluyó en 27 más, pero es que aún así había 15 a los que nunca se le hizo una radiografía de tórax. En cuanto a antecedentes personales, gente sana, joven, la mayoría hacía ciclismo, porque la verdad que hay muchísimo. Allí en Chiclana, pues hay mucha tradición con el tema del ciclismo. A raíz del diagnóstico, pues solamente 8 siguieron fumando, pero sí que es verdad que 18 de ellos nunca habían fumado. Deporte, como os comento, la mayoría. Antecedentes respiratorios, pues la verdad no es algo así que haya que comentar. Y la clínica fundamental que ellos hablaban desde los inicios era sobre todo la astenia, el cansancio, y también como el dolor torácico, pero de tipo punzante, que eso lo dicen todos. Y luego ya pasamos al diagnóstico. Para nosotros la radiografía de tórax evidentemente es fundamental para el reconocimiento de estas personas y para el seguimiento, pero sí que es verdad que cuando la enfermedad aún no está dando la cara, de estos 46, 9, su radiografía era completamente normal. Por eso para nosotros era importante que el diagnóstico se hiciera con la tomografía sal computerizada, porque tiene muchísima mayor especificidad, sensibilidad, mayor definición y demás. Pero como al principio no se sabía lo que estaba pasando, era gente muy joven, se sospechaba que era otra enfermedad, sarcoidosis, que el patrón radiológico es bastante similar, pues se le hizo a 12 de ellos una biopsia pulmonar. Y solamente fue confirmatoria en 8. ¿Por qué? Porque se coge un trocito, pero sí que es verdad que si se coge en una parte que es tejido sano, no aparece la enfermedad. Y después de realizar el TAC, pues se diagnosticó de silicosis crónica complicada a 4 de ellos y el resto silicosis crónica simple. Y aparecen, bueno, en cuanto a los patrones respiratorios, era algo bastante leve para los que presentaban silicosis crónica simple, incluso podían ser patrones normales o de tipo restrictivo leve, y ya en los 4 que presentaban la silicosis crónica complicada, pues ya el patrón podía ser restrictivo, moderado e incluso mixto. Me gustaría que vierais la radiografía, no sé si se aprecia bien. Esa radiografía es de uno de los pacientes y en el TAC aparece el patrón característico. Bien, poquita información al respecto publicada. Aparecieron en 2009 solamente 3 casos publicados en el Instituto Nacional de Silicosis en Oviedo, con una media de edad de 34 años y medio, una antigüedad laboral de 17. Luego aparecen en el 2010 6 casos, donde no tenemos datos sobre la mediana de edad, pero sí de la antigüedad, igual 17 años, y coinciden. Este fue en Vizcaya, que coinciden en que los problemas estaban a la hora del montaje en los domicilios, y aparte también que se trataba de empresas familiares. Y luego el único artículo, el único estudio publicado a nivel científico que coincide en todo con lo que nos ocurre a nosotros es un estudio que se desarrolla a lo largo de 14 años en el Programa Nacional de Trasplantes de Israel, con otra marca comercial muy conocida, que además tuvieron que cambiar el nombre del título, si veis ahí lo de corregido, corrected,
Y aquí pues, se incluyeron 25 casos que estaban a la espera de trasplante pulmonar, pero al final se trasplantaron solamente a 10, si no recuerdo mal. Y solamente tenemos datos de que la antigüedad laboral pues, era de 18 años y medio, tampoco hay de la edad. Bueno, y este es un último caso que ha aparecido ahí solamente en Texas de un paciente puntual, de 37 años. Bueno, me gustaría solamente ya de manera rápida contaros un poquito de lo que ellos contaban, ¿no? Al principio, pues la incertidumbre, ¿no? de todo lo que estaba pasando, no tenían ni idea de lo que era la silicosis, ni idea. Y luego ya una vez que se enteraban, pues evidentemente el miedo, ¿no? Porque es que esta enfermedad no tiene tratamiento, esta enfermedad aparte no mejora. Puede estancarse o ir a peor, como está ocurriendo. Y luego aparte que es que en el momento en que se diagnostican, al trabajador hay que quitarlo de ahí, del puesto de trabajo, para que no pueda, o sea, para que la enfermedad no vaya peor, no evolucione. Hay que intentar la adaptación de puesto, cosa que era imposible en estas marmolerías, porque eran muy pequeñitas. Y al final todos contaban lo mismo, que porque me han tenido que pasar esto a mí, yo no puedo seguir con mi vida normal, ¿no? A día de hoy, yo me quedé en que había 84 pacientes, así que es verdad que estamos teniendo muchísimos problemas, porque hemos presentado varios proyectos de investigación que han sido denegados y lo que es la investigación está mal, o sea, si la sanidad está mal, la investigación está muchísimo peor. Se crea después del fallecimiento del primer paciente, Agustín, con 33 años, se crea la asociación de ANAES, que es la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis, con sede en Chiclana, y luego se suicida otro paciente que también era empresario y trabajador, con 48 años, dejando 3 hijos, y eso fue en febrero de 2014, y el último fallecido ha sido el que estaba peor desde el principio, con 35 años, que falleció pues, en febrero de este año. Las prestaciones económicas que tienen esta gente, los que tienen la suerte de que se les reconozca la enfermedad, la incapacidad en este caso, que es incapacidad permanente total, las parciales la verdad que no se están dando, es la total, oscilan entre 600 y 750 euros. Todos son jóvenes, mujeres que no trabajan, niños pequeños, y os podéis imaginar los problemas que están teniendo. Luego, la importante afectación. Es que es brutal, y sobre todo a nivel psicológico. Y me gustaría destacaros ahora, ya, porque a vista de todo lo que ha pasado, de las limitaciones que tenemos, yo sigo con esto, yo no tengo ningún problema y me he puesto con el doctorado y a entrevistarlos a ellos para ver de qué manera está afectando lo que es la calidad de vida de esta gente. Cómo está afectando en su entorno, en su familia, en su día a día. Y luego, muchos de ellos pueden tener la enfermedad estabilizada, pero a nivel psicológico están fatal. Aparte de que hay 3, 4 casos que están muy malitos, muy malitos. Y de hecho, uno es primo del primer fallecido. Y en su familia hay 12 afectados más. Es que os podría contar muchísimas cosas, ¿no? Y luego en el tema de... ¿Cuánto me queda, Javier? Un minutito. En el tema de los tipos que hay ahora mismo, pues están los que les han reconocido la enfermedad, que pueden estar trabajando, ¿no? Que son los que mejor están, ¿no? Si están trabajando, la mayoría suelen estar trabajando 3 o 4 meses en temas de hostelería, en cadenas hoteleras de allí de Chiclana. Luego están los que están siendo denunciados por sus mutuas, que pueden tener reconocida la incapacidad. Y luego, aparte, están los que no le han reconocido la enfermedad, porque es que la ley que ahora mismo está regulando todo esto es la ley de 69, la ley de la silicosis minera. Y esta gente, por la dilación en el diagnóstico, en el momento que han habido multitud de despidos improcedentes, si no estaban trabajando, tenían que buscarse la vida. Y si ya estaban trabajando en otra cosa, en el momento que le diagnostican la enfermedad y han pasado 6 meses, no se les reconoce la enfermedad. Y así están. Y luego, aparte, están los que no quieren estudiarse, porque dicen, si a mí me diagnostican, me voy a la calle, ¿cómo les doy de comer a mis hijos, no? Y bueno, y en principio pues nos planteamos esta serie de cosas, ¿no? Lo que nos gustaría poder estudiar esto para ver cómo va a evolucionar la enfermedad, ¿no? Ver si se puede encontrar algo que realmente les ayude, porque es que, no sé, para mí no es que sea una obligación, pero para mí es un compromiso. Yo los conozco a ellos, yo conozco a los fallecidos, conozco a sus familias, y ellos tienen contacto conmigo y a lo mejor me mandan cualquier tipo de información relacionada con tratamientos de enfermedades pulmonares que no tienen absolutamente nada que ver con la suya, y tú cómo le dices, mira, es que es que no hay tratamiento. Y luego, pues, evidentemente, que se reconozcan sus derechos, ¿no? Y por último, pues nada, cualquier cosa, cualquier ayuda es poca, ¿no? Y para ellos, pues, muchísimo más. Porque sí que es verdad que mi sensación, o sea, a mí me llaman, yo vengo, yo cuento todo encantada, pero sí que es verdad que la gente a lo mejor se echa las manos a la cabeza y dice, Dios mío, ¿esto cómo ha podido ocurrir? Pero una vez que salimos de aquí queda todo igual, o sea, no se hace absolutamente nada. Y si por lo menos aquí, en el día de hoy, conseguimos hacer algo por esta gente, pues para mí, yo me puedo dar por satisfecha. Y eso es todo. Muchísimas gracias.
Antes de que suban los compañeros, ¿alguna pregunta para alguno de los tres? Yo disculparme que haya ido tan rápido, pero... Sí, ¿no? Ya está. Vamos a ver, cuando... ¿Para quién de los dos? Os la voy a hacer a los dos y me contestáis un poco, ¿vale? Cuando tenemos en un servicio de vigilancia de la salud un servicio de prevención ajeno, ¿vale? Y nos encontramos con el caso de tener que comunicar una sospecha de enfermedad profesional, ¿vale? Vamos a ver, el trabajador evidentemente va a su mutua, es la mutua quien tiene que hacer el estudio de esa sospecha de enfermedad, confirmarla, no confirmarla. Y ahora pasa el tiempo y a ese trabajador le dan el alta, estamos hablando de una sospecha de silicosis, le dan el alta, ¿vale? Entonces la empresa llama al servicio de prevención y nos dice que tenemos que cambiar el acto. Porque ¿Perdón? Nos dicen, nosotros tenemos un Sí. no acto Sí. y nos dice la empresa que, bueno, que hay que cambiar el acto porque los profesionales de las enfermedades profesionales que trabajan en las mutuas y que son especialistas, bueno, le han dado un parte de alta a ese trabajador. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿qué prevalece? ¿El alta de la mutua o el no acto del médico del trabajo, del Servicio de Vigilancia de la Salud? Vamos a ver, aquí yo lo veo muy, a lo mejor yo lo veo muy claro todo esto. Si ustedes como servicio de prevención, en el supuesto que se hagan los protocolos, porque el ponerme protocolo, A este porque, trabajador perdona, se le han hecho placas y se le ha quiero hecho decirte un una TAC. cosa, para resumir. Mira, cuando recibimos los conciertos de prevención, y aquí vamos a hablar claro, los conciertos preventivos, bueno, ya se habló ayer del mercadeo que hay con los conciertos preventivos. Entonces yo recibo conciertos preventivos de silicosis, o sea, vamos, silicosis, de marmolerías, donde recibo de 17 trabajadores 17 firmas diciendo que renuncian. Se me ha olvidado una cosa importante. Los reconocimientos profesionales son obligatorios sí o sí antes de contratar a un trabajador, y aquí no vale eso de que la ley de prevención se inventó, de que los derechos, no. El artículo 196 de la Ley General de la Seguridad Social, mientras que no se cambie, usted cuando contrata a un trabajador donde sea, le hace un reconocimiento previo, y si no es apto, no lo contrate. Y cuando lo contrate, porque es apto, periódico, como dicen las normas. Y cuando el servicio de prevención, que a partir de mañana todos van a hacer unos grandes reconocimientos médicos, con sus radiografías, sus tags, no me pongan en los conciertos preventivos que el reconocimiento médico vale 20 euros. Ni me manden, por favor, 17 certificados firmados por el trabajo diciendo que se niegan, porque luego le están cobrando la colectiva. Entonces digo yo, bueno, si no se hace la individual, ¿cómo se cobra la colectiva? Porque para ser colectiva hay que hacer individual. Esto va para los servicios de prevención. Las mutuas, bueno, las mutuas habéis visto que nacen para proteger las contingencias comunes y están demandando las resoluciones del INS. ¿Quién prevalece? Lo que diga un juez. Es decir, si un trabajador es excluido del ámbito laboral, pues tendrá que buscarse, que es lo que está pasando ya en Huelva, y me imagino que pronto tendrá que gastarse el dinero, buscarse un buen abogado, un buen perito en prevención de riesgos laborales y interponer una demanda o contra la mutua o contra el INS. Y mientras tanto, ¿de qué come ese trabajador? Pues de lo que hemos dicho. De nada, Bueno, porque no tiene pero- nada reconocido. Claro, Entonces, este hombre inclusive llama al médico del servicio de prevención y le dice, por favor, cámbiame el acto. No, Es vamos. que no puedo trabajar, porque la ley lo que dice que, bueno, lo podríamos reubicar, pero como tú has contado, Arantxa, en las marmolerías hay 4 puestos de trabajo. Yo, 4 mira, son de fabricación, yo te uno de digo- administrativo, y ese puesto lo suele tener el empresario. Y muchos de ellos son administrativos y Nosotros trabajan tenemos cortando. casos que han trabajado dentro del taller. Claro. Es Pero que si no- hay, es que si no hay, además hay trabaja todo el redactación de mundo. puesto que valga, vamos. Y el chavalito de 17 años, que es su hijo, y que sale escopeteado del sistema de educación, ¿vale? Pues acaba allí cortando, y es un menor. Que eso también lo sabemos, que esos están en la, Y de en la empezar trabajando a nebulosa. los 15 años Esos y están en la cosas así. nebulosa, porque además lo sabemos, ni están contratados, ni nada, ¿vale? Pero claro, aquí tenemos un problema, porque el trabajador te dice, primero la empresa, y ahora, ¿qué Hombre, hago? yo te- ¿Lo despido? Yo como médico no firmaría un acto, ¿eh? Yo.
Otro pero tema será el drama social. Yo, como médico, no voy a falsificar un diagnóstico, ni una aptitud. Pero no estamos dando respuesta al problema, porque No, si tenemos el problema de un señor Sí, por eso que tiene estamos una aquí, es que eso es un enfermedad, problema. que evidentemente no se recupera, porque claro, el parte de alta de la mutua dice mejoría tras periodo de observación por sospecha de enfermedad profesional. ¿Cómo mejora? ¿Cómo? Mira, otra barbaridad que no me quiero cebar mucho con el tema de las mutuas. Hasta No, hace pues muy sí, poco, sí. hasta hace muy poco, todos Porque los a casos, nosotros bien que nos dais. los casos de asbestosis, silicosis eran altas por curación. Esto lo llevamos diciendo, pero eso, ahora salimos de aquí y no pasa nada. Ojo, y el papelón de la inspección de trabajo aquí, eso sería otro tema aparte. O sea, que yo como amate, yo disparo y el nuestro, porque no tenemos narices de desacreditar servicios de prevención. Eso que me gustó a mí allá tanto del libre mercado, estupendo. Pero vamos a interponer reglas de juego. Al que lo haga mal y ponga en peligro la vida, se le quita la desacreditación sanitaria y laboral. Yo, en el aire, como la canción, que otra cosa no puedo deciros. ¿Y a ese hombre qué le decimos? ¿Que denuncie? Que no está apto para trabajar. Que denuncie. Es que no tenemos otra opción. Pues el hombre te pide y te suplica que lo que quiere es volver a trabajar porque tiene 2 niños. A ver, eso ya es decisión personal. Claro, es que nosotros tenemos casos que no quieren evidentemente. estudiarse por eso, Pero pero como médicos lo que tú has dicho sabemos- antes de que no quieren que se les estudie... Es que no se ¿vale? estudian por lo mismo. Al final, cuando tú vas a las formaciones y les cuentas la vigilancia de la salud, aquí no es optativa, es obligatoria. Aquí no hay opción de decidir. Tú estás obligado a que tu empresario te vigile la salud, ¿vale? Pero yo quiero decir una cosa, que los servicios de prevención también han tenido aquí parte de culpa. He tenido muchísimos casos que es que a raíz del estudio y demás se iban a la Seguridad Social, los veíamos nosotros allí, evidentemente aparecía la enfermedad, tenían el diagnóstico y le daban el acto. Y bueno, despidos improcedentes, luego las mutuas siguen denunciando a esta gente, que es que a día de hoy hay un montón que están liados con temas de juicios y ya con el problemón que tienen encima, pues con todo lo generado, pues es que es todo, no sé, es que la verdad que nada tiene ni lógica ni explicación, pero las cosas están así y siguen así. O sea, yo llevo desde el 2009, bueno, realmente a partir, yo creo, desde el 2011-2012, sigue todo exactamente igual. Igual, no se ha hecho absolutamente nada. Nada. No sé si nos interesa cuál es el problema, que creo saber cuál es el problema, pero no se hace nada. Bueno, pues si os parece bien, ya suben los 3 compañeros que vamos mal de tiempo. Bueno, la siguiente ponencia, en representación de la CEA, va a correr a cargo de un compañero y amigo, que es Pedro de Castro, compañero de facultad, y bueno, él os va a contar la perspectiva que tiene la CEA del tema de las enfermedades profesionales. No, digo para ponerlo en pantalla grande. Sí. Bueno, buenas tardes ya. Voy a intentar, doctor Leal, querido amigo Javier, cumplir en la medida de lo posible con el tiempo, con el poco tiempo del que disponemos. Mi primera observación. Yo traía una conferencia, porque aparte de ser, como diceis, vengo en representación de la Confederación de Empresarios, porque pertenezco a la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, que está formada allí. Aparte de eso, soy médico del trabajo, o sea, estos temas de enfermedades profesionales, pues en absoluto me son ajenos, ¿no? Entonces, la primera parte de mi conferencia, pues yo lo que quería trasladarle al auditorio era la sensación de que no vamos bien, de que no vamos, después lo veremos un poquito más, de que como vamos en enfermedades profesionales, a pesar de lo mucho que se está haciendo, lo hemos visto, no vamos bien. Y eso también lo hemos visto con las ponencias anteriores, que lógicamente me han hecho la mitad de la mía, porque es lo que está en el ambiente. Y esa es mi idea, trasladarle eso y decirle, si somos sinceros, hemos de reconocer que seguimos sin dar con la clave para la gestión adecuada de nuestras enfermedades profesionales. No puede pasar como la imagen esa de la mano así rara que nadie sabe de lo que es. Digo, no hacemos las cosas suficientemente bien y lo remarco en rojo porque es una frase meditada.
no hacemos las cosas mal, hacemos las cosas mal no estaría correcto, hacemos muchas cosas, se hacen bien, hacemos las cosas bien nos puede llevar a una autocomplacencia que no es lo que procede y por eso puesto no hacemos las cosas suficientemente bien. Si no hacemos las cosas suficientemente bien es que tenemos que mejorar de cara al futuro. Mejorar de cara al futuro supone, como dice ahí, ser capaces de convertir nuestro actual presente, todo esto que ha salido en el debate de los ponentes anteriores, de Arantxa sobre todo y demás, seamos capaces de convertirlo en un pasado fecundo, nuestro presente en un pasado fecundo de cara a solucionar la gestión de las enfermedades profesionales, que es lo que estaba diciendo, pidiendo Arantxa antes. Que no nos vayamos de aquí y mañana nos hayamos olvidado de todo por muchas caras de desaprobación que hayamos puesto cuando ella nos ha comentado lo que nos ha comentado. Tenemos que saber, siguiendo la frase de Schopenhauer, cuál es el viento que a nosotros nos sirve para gestionar bien las enfermedades profesionales. Tenemos que arriesgarnos, tenemos que luchar contra corriente. Decía Séneca que no es el hecho de que las cosas nos parezcan inaccesibles, la razón de que no nos atrevamos. Es el hecho de no atrevernos lo que hace que parezca inaccesible. Por eso, vuelvo un poco a la frase de antes. Si nosotros somos capaces de salir de aquí después de lo que hemos escuchado y se nos revuelve el estómago y el corazón y seguimos actuando el martes, porque el lunes es fiesta, igual que hasta ahora, queremos decir que no hemos hecho las cosas bien, que a pesar de todo, lo que estamos haciendo aquí no nos va a servir para nosotros. Tenemos que atrevernos, pero como digo ahí, con un buen criterio. O sea, no hay que atreverse a lo loco, hay que atreverse con un buen criterio. Y, de hecho, nosotros estamos haciendo muchas cosas. Esto la puedo pasar rápido porque son temas que se han hecho ya. O sea, que estamos intentando hacer cosas. No hacemos las cosas mal, como yo decía al principio. Pero después vemos cómo se gestiona una enfermedad profesional o cómo se tramita un parte de enfermedad profesional y dice, corcholi, esto debe ser bastante más complicado, porque esto debería ser bastante más sencillo y debería tener todo lo que hemos dicho antes de temas de agilidad y de respuesta de verdad a las necesidades reales de las personas. Si miramos los partes comunicados, esta estadística ha salido ya, no voy a centrarme en ella, pero sí es cierto que no terminamos de despegar, ¿no? Si la analizamos como han hecho algún compañero anterior que me ha precedido en el uso de la palabra, en los temas en números más finos, pues nos damos cuenta que realmente seguimos sin clasificar, sin declarar y sin gestionar, por lo tanto, las enfermedades profesionales. Podemos plantearnos, ¿existen de verdad las enfermedades profesionales y sabemos qué hacer con ellas? Lo que vamos a hacer es repasar un poquito lo conocido y vamos a dar algún paso más y cuestionemos el futuro. Me gustaría, al final, si tengo tiempo, lo diré otra vez, que esta ponencia mía diera tiempo para aportar ideas. Yo tengo ideas, algunas han salido ya en la mesa, de cómo podemos solucionar este tema o de qué debemos hacer para abordar este tema. Pero eso daría no solo para una ponencia más, sino para un congreso más. Yo lo que voy a hacer es centrarme en trasladar el que tenemos que cambiar, el que podemos que cambiar y el que tenemos que cambiar todos juntos. Esa es mi intención. Respondiendo a la pregunta antes, ¿existen las enfermedades profesionales? En teoría sí, están ahí en las contingencias profesionales, en la clásica división de contingencias señalada en amarillo, aunque esta ya también se nos queda corta porque tenemos que añadir a las contingencias profesionales el riesgo de embarazo, ¿no? Entonces, en teoría existen. Si hacemos yo hice un rápido repaso por las páginas web del Ministerio y de Consejería, evidentemente se habla de ellas. Yo echo de menos, y más en las páginas de las administraciones sanitarias, que realmente se le dé un valor al médico, como decía el doctor Leal antes. O sea, cuando hablamos de enfermedades profesionales, quien tiene que pivotar o quien tiene que liderar la gestión tiene que ser el médico. Por fin y al cabo es el que la diagnostica, la trata y el que considera y el que establece cuáles son los medios de su prevención. Bueno, esto del Ministerio. Esto es una búsqueda que hice la semana pasada, simplemente por tener el dato. Posiblemente las cifras estén más altas ya, porque eso es la semana pasada. En la la página web de la Consejería de Salud puse enfermedades profesionales y me aparecieron 15.175 resultados y en empleo 18.885. Pero a pesar de todo, tenemos la percepción, y lo hemos estado viendo, de que este tema nos desborda. Este tema nos desborda, por muchas facetas, por muchos motivos, como estábamos diciendo antes. Entonces nos podemos empezar a preguntar, ¿por qué una empresa hoy
independientemente de su tamaño, de su actividad, de su gestión, de sus beneficios económicos, de su localización geográfica o de cualquier otro factor que consideremos, tendría necesidad o beneficio de sumarse al carro, llamémoslo así, de la declaración de las enfermedades profesionales, que lógicamente conllevarían su tratamiento, su diagnóstico y como estaba comentando antes, el respaldo de protección que necesitan los enfermos profesionales. He puesto 4 ejemplos nada más, podemos poner aquí lo que queramos. Obligación legal, en teoría existe, y sin embargo existe y no se declara suficiente. Responsabilidad social, a lo mejor hay alguna empresa que lo quiere hacer por eso, ¿no? ¿Va en la empresa al declararlo? En la mayoría no, pero en algunas sí. Imagen externa, parece que esto empieza a calar un poquito. Ya le digo que esto no es una lista exclusiva. Lo que me interesa de la lista es que internamente cada uno de nosotros podamos pensar en qué situación estoy yo o está mi empresa. Con un dato de ayudar a ese pensamiento. Fíjense que ahí hay actuaciones que se hacen por obligación, tener que hacer, y actuaciones que se hacen porque se quieren hacer. Es la diferencia entre el tener que hacer y el querer hacer, que lógicamente nos condiciona mucho el tema. Hablando de la responsabilidad médica en las enfermedades profesionales, queriendo hacer bien las cosas, como hemos dicho, hablamos de los principios. Entonces, antes de comentar los principios, que también lo pasaré rápido, lo que sí quiero es hacer un comentario. La función médica dentro de la empresa es función del empresario. O sea, el empresario delega funciones, pero no delega es responsabilidad, del empresario. Delega funciones, pero no delega responsabilidades. O sea, la función médica que se hace en una empresa, ya sea desde un servicio de prevención ajeno, un servicio de prevención propio, o ya sea en este caso también en otros estamentos externos como mutua, como inspección, como no sé qué, otras personas, al fin y al cabo son responsabilidades de la empresa que ejerce un determinado profesional, pero que son obligaciones de la empresa. Entonces, en medicina, en la empresa, algo he hecho, a ver. En medicina, en la empresa, se habla de que la relación entre el médico y el paciente, en este caso, entre el médico y la empresa que ejerce entre el paciente y la empresa, el trabajador y la empresa que ejerce el médico, tiene 3 principios. El principio de autonomía, que puede dar discusión con lo que antes se preguntaba y se hablaba, que es el derecho que toda persona tiene a la autodeterminación. Su introducción a la ética médica trajo consigo, evidentemente, una revolución. Simboliza, fíjense esa frase, simboliza el derecho moral y legal de los pacientes a adoptar sus propias decisiones, sin restricción ni coerción, por más bienhechora que sean las intenciones del médico. Como digo, insisto, cada vez que digo médico, ¡empresa! El principio de beneficencia, no maleficencia, que en definitiva consiste en hacer el bien y en no hacer el mal, por ir pasar rápido, me centro en el de abajo, el deber de hacer bien más al médico en su ejercicio. La beneficencia supone la obligación de sopesar el daño que se va a infligir y los beneficios que se van a recibir. Y pongo ahí, pensemos en los diferentes contaminantes que están en el origen de la mayoría de las enfermedades profesionales. Eso es un daño a infligir que tenemos. No pensemos solo en el cirujano, que para curar tiene que herir, o en la radioterapia, que para curar tiene que quemar células sanas. Pensemos también en ese tema. Y el principio de justicia, que es la obligación moral que tiene todo ser humano de respetar los derechos de los demás, contribuyendo a que los mismos menos privilegiados reciban una atención en la especial. En la práctica se centra en el respeto a la autodeterminación. 5 minutos, sí, gracias. El respeto a la autodeterminación y a la prioridad de los más vulnerables. Esto, y muy rápido, lo trascendente de la inclusión de este principio a la nueva ética médica / empresarial, no lo olviden nunca, es que le quita al ejercicio profesional de la medicina la dimensión tradicional de ser un compromiso bipersonal
entre el médico / empresa y el trabajador / paciente, pasando a ser pluripersonal, con intervención de la comunidad. La ética individual se trueca en ética social. Si además tenemos las recomendaciones de la OMS, que lo que viene a decir es que las empresas que promueven la salud, que trabajan bien, que son sanas, son empresas más rentables, pues entonces lo tenemos claro. Y cuando hablamos de la salud aquí, no solo hablamos de las contingencias profesionales. Esta diapositiva es la misma de antes para poner que hablamos del futuro. El futuro, lo que tenemos que hacer a partir de ahora, y ya digo que me gustaría poder dar ideas, pero bueno, me voy a centrar en que tenemos que hacer cosas. Decía Ortega y Gasset esa frase de ahí, ¿no? No somos disparados a la asistencia, no somos disparados hasta el futuro. No tenemos que conformarnos, en definitiva, con que vayamos como vamos, si somos conscientes de que no vamos bien. Hacia una trayectoria absolutamente determinada. Es falso decir que lo que nos determinan son las circunstancias, al contrario, las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos, pero el que decide es nuestro carácter. Dicho de otra manera, nosotros somos los que tenemos que solucionar todo este tipo de problemas que han salido antes y que posiblemente veremos después en el debate también. Hablando del futuro, Víctor Hugo dice que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Pensemos dónde queremos estar, simplemente. Pensemos dónde queremos estar, si como los que lo consideramos inalcanzables, desconocidos o como oportunidad. Y nos apoya también el comentario que seguro que conocen de Albert Einstein, que desde luego no fue conocido ni famoso por su falta de inteligencia, que decía que si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo. Es decir, que tenemos que ser innovadores, seamos imaginativos, seamos comprometidos, seamos incluso arriesgados, porque de los errores también se aprende. Y hablemos un poco del pasado fecundo que decíamos antes. Nos interesa a todos los actores de esta película, nos interesa, por supuesto, al trabajador, por supuesto, a la empresa, por supuesto, al servicio de prevención en sus dos patas, médica y técnica, por supuesto, a la administración, a la mutua, a la inspección, a la administración sanitaria y a la administración, y por supuesto también le interesa a la sociedad. Por lo tanto, a todos nos interesa. Por lo tanto, entre todos hemos de tomar las decisiones de cara al futuro con la implicación consciente y responsable de todos, como tarea de todos que es lo que he querido representar ahí. Entre ellos, ya ha salido también aquí alguna cuestión previa, está claro que necesitamos un nuevo marco legal, en mi opinión. El marco legal que tenemos ahora, que incluso, como decía Javier antes, alguno viene de muy antiguo, no está dando respuesta. O el marco legal no está dando respuesta o nosotros no sabemos utilizar el marco legal para que dé respuesta. Hábitos de trabajo seguro y otra serie de ideas que, si tenemos tiempo, comentaremos en el debate. Muchas gracias por su paciencia y atención y siento haber ido más rápido de la cuenta, pero... Bueno, ahora en representación de la responsable de Salud Laboral y Comisiones Obreras, María José López Garrido. Bueno, buenas tardes, que ya es casi mediodía, y en primer lugar agradecer la presencia de los agentes sociales, concretamente los sindicatos y de comisiones obreras en esta mesa, porque yo creo que tenemos que aportar importantes reflexiones con el simple objetivo de construir para la prevención. Para empezar, yo coincido con el ponente de la CEA en que no estamos haciendo las cosas lo suficientemente bien. Nosotros creemos que en enfermedades profesionales solo estamos viendo la punta del iceberg, que por debajo queda mucho de grueso de enfermedades profesionales y de otros riesgos como pueden ser los psicosociales o los ligados al género. Y es importante que hagamos un diagnóstico adecuado, porque si no lo hacemos, difícilmente lo que no se visualiza se puede prevenir. Y no es que queramos que haya más personas enfermas, todo lo contrario, pero sí queremos que las personas que están enfermas se reflejen para saber qué causas producen esas enfermedades, qué factores de riesgo y poderlo prevenir en un futuro. Si observamos las estadísticas oficiales de enfermedades profesionales,
vemos que realmente no se notifica igual por distintas comunidades, a pesar de que los índices de incidencia recogen los datos de registro y también la estructura productiva. Nuestra comunidad en concreto está de las últimas, como podéis observar ahí, por debajo incluso de Extremadura o de Castilla-La Mancha, que tienen también un sector agrario parecido al nuestro, y muy por debajo, por ejemplo, del País Valenciano y de Navarra. Luego ahí también tenemos un poco que reflexionar en qué podemos mejorar. Esa tendencia está siguiendo en este año, donde, si podéis observar, Andalucía registra menos que, por ejemplo, Navarra casi el doble o el País Vasco casi el triple. Esto se está yendo. Otro dato que nos llama la atención y que ya ha sido expuesto es que las causas de las enfermedades profesionales parece ser que el grupo 2, los agentes físicos y sobre todo las lesiones musculoesqueléticas, se están notificando, parece, y diagnosticando adecuadamente. Pero hay muy poco registro en agentes químicos, en agentes biológicos y prácticamente nulo en agentes cancerígenos. Concretamente, en lo que va de año, en las mujeres, nada, cero. Esto contrasta un poco con algunos estudios que han hecho relevantes investigadores de nuestro país, como por ejemplo Montserrat García o el profesor Alfredo Menéndez de nuestra Universidad de aquí de Granada, que está presente y quizá él después pueda aportarnos alguna aclaración más. Y aunque bien decía Marta Zimmerman que los agentes cancerígenos lo que se está diagnosticando y notificando es por amianto, sin embargo ellos también contrastan con un estudio del 2007 al 2011, donde aquellas enfermedades por exposición al amianto laboral ven que casi tanto en mesotelioma como en cáncer bronquial o pleural hay, tanto en hombres y en mujeres, casi el 100% de un subregistro, es decir, que no, en la seguridad social no aparecen, no se han registrado como contingencia profesional. No sabemos bien las causas, pero eso es el estudio que existe. Yo quiero hacer un apunte sobre la vigilancia de la salud, donde también encontramos datos contradictorios. Ahí hay dos encuestas que se han hecho en la Junta de Andalucía, otro estudio que hemos hecho de comisiones, y es un poco sorprendente cómo cambia según la pregunta sea si el ofrecimiento de reconocimiento médico se ha hecho, si lo responden la parte empresarial o lo responden las personas trabajadoras. Es el 62% en los dos casos, pero en sentido negativo. En el primero sí se reconoce que se ha hecho reconocimiento médico y en el segundo, cuando nosotros hemos preguntado a los trabajadores y trabajadoras o a los delegados y delegadas de prevención, nos dicen que no. Y lo que es aún más preocupante es que la propia encuesta sobre gestión de la prevención reconoce que solo aproximadamente un 10% el reconocimiento ha sido específico. En la nuestra, en el 52% nos dicen que el reconocimiento ha sido genérico para toda la plantilla y no específico por puestos de trabajo. Ese es un dato que sí nos preocupa y mucho. Yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre los costes que cuestan las enfermedades y aquí podríamos dedicar una conferencia solo a ello. Yo simplemente voy a hablar de tres partes que me parecen importantes. Evidentemente suponen un coste empresarial, eso no se puede negar. En lo que supone la producción, el coste de las horas productivas, en la parte legal por lo que puede suponer de sanciones, de infracciones o de indemnizaciones. Pero yo como sindicalista y como médico me centro en el coste que supone para las personas trabajadoras y su familia. Y ahí quiero agradecer el estudio que ha hecho Aránzazu, porque me parece una investigación científica en toda regla, pero sobre todo por la sensibilidad con que lo ha mostrado. Porque realmente ese coste, ese sufrimiento de pérdida de salud de estas personas y de sus familias es un coste que no es cuantificable, que aunque se indemnice no tiene precio y que desde luego siempre inclina la balanza de la desigualdad hacia los trabajadores y trabajadoras que son quienes lo sufren. Y luego, por último, el coste social en el sentido de que, simplemente un dato llamativo, estamos derivando el gasto sanitario, cuando no se reconocen las enfermedades profesionales y pasan como comunes, al sistema público de salud, que con lo que está cayendo la crisis ya vamos. Y ahí tenemos un dato de un estudio que hicimos también en el 2013, Comisión Obrera de Andalucía, donde estimamos que podía haber un registro de enfermedades profesionales en torno al 95%, que en ese año como 12.444 enfermedades no se habían registrado, pero el coste podía ser lo que tenéis ahí, esa cifra tan asombrosa, casi más de 567 millones de euros.
Yo ya para terminar, simplemente algunas claves que quizás nos puedan ayudar a todos a ir en una línea de poder, como decía al principio, diagnosticar para prevenir. Existe un presupuesto de investigación en las mutuas que cada año va cambiando, este año ronda el 0,7%. A nosotros nos parece importante que sería adecuado que ese presupuesto se dedicara al afloramiento de enfermedades profesionales. También creemos que es fundamental la perfección del diagnóstico de sospecha, tal como recoge la legislación, tanto en los servicios de prevención como en el sistema público de salud. Pero creemos que hay que poner en el sistema público de salud el acento por una razón muy simple. La persona cuando enferma, muchas veces la mayoría no sabe si su causa es laboral o es una enfermedad común, y donde acude es al sistema público de salud, a los médicos de familia o a la asistencia especializada. Por eso creo que ahí es importante incidir. Es importante que en las consejerías que llevan el peso de este tipo de enfermedades, tanto la de salud como la de empleo, economía y empresa, que se llama ahora, creo, ¿no? Haya una coordinación fluida y eficaz, porque eso puede servir también para sacar todo esto a flote. Y es muy importante el desarrollo de las estrategias que hayamos visto de salud y seguridad en el trabajo, tanto española como la andaluza, que como bien recogía Javier antes y nombraba, recoge medidas a este respecto, entre otras lo que es la formación de los profesionales. Nosotros creemos que los profesionales de salud son unos excelentes profesionales, pero sí quizá le falta un poquito de formación en lo que es la medicina laboral, es decir, en cómo, no solo en la codificación, como ponía de manifiesto Javier antes, pero en cómo hacer una historia clínica, en cómo saber si una enfermedad tiene o no relación con el puesto de trabajo. Aránzazu decía, yo no sabía lo que era la silicosis, ¿no? Entonces, los que hemos estudiado medicina del trabajo lo hemos estudiado, pero en la carrera no se estudia como tal, y sí sería bueno. Hay preguntas tan simples como uno cuando va al médico. Todos y todas sabéis que lo primero, si uno tiene un cáncer o está mal respiratoriamente, te preguntan, ¿usted fuma? ¿A cuánta gente no han preguntado? Bueno, yo no fumo, pero ¿usted está expuesto al amianto, por ejemplo? No se hace nunca esa pregunta, ¿no? Con esas preguntas tan simples podemos aflorar mucho, por ejemplo, y reitero que me parecen que los profesionales de salud son excelentes, pero que hace falta esa parcelita de formación en ese campo. Hemos hablado también del anexo 2 y aunque bien como decía Marta se está dando impulso y es cierto que ya están aflorando las patologías de labor, el cáncer de laringe y tal, pero creemos que el ritmo debe de ser un poquito menos lento, que en el anexo 2 nos queda mucho y hay que seguir trabajando en él. Creemos que el cumplimiento efectivo de la vigilancia de la salud, es decir, que en cada puesto de trabajo se haga vigilancia de la salud a cada trabajador y trabajadora y de forma específica. Y no me refiero con ello a aplicar los protocolos específicos, como también ha dicho Javier, ya existen ya, sino simplemente a descender al detalle de la historia laboral y de saber qué factores de riesgo realmente hay en ese puesto de trabajo que puedan causar una enfermedad. Y también el tema de implantar herramientas que saquen a flote riesgos emergentes, como pueden ser los psicosociales. Ayer nos comentaba la ponente de la felicidad en el trabajo, cómo cada vez hay más estrés y más ansiedad en la empresa. Creemos que ese es un camino que también tenemos que ir por delante. Y cuando no se puede hacer una prevención primaria, hay que ir a una secundaria. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Javier cuando comentaba, y como ha comentado también Aranza de otros ponentes, la importancia de que cuando un trabajador, y como Tania también ha puesto de relieve, sufre una enfermedad profesional, la ley lo recoge así, incluso hay un 50% de bonificación para ello, debe de adaptársele el puesto de trabajo o cambiársele. Lo que nunca le puede venir es una ineptitud sobrevenida. Tenemos que buscar otras parcelas porque el trabajador no puede ser, o la trabajadora, quien siempre lleve la peor parte de todo esto. Ya han enfermado con su salud, no los dejemos sin trabajo al menos. Ya termino. Simplemente animaros a todos a seguir en el camino de la prevención, andando como vamos. Yo creo que tenemos que ir todos conjuntamente para cumplir ese objetivo y ese espíritu de la ley que nos marca desde hace 20 años, que es que las personas trabajadoras no dejen su salud ni su vida en los puestos de trabajo. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar esta larga mesa, va a intervenir en nombre de UGT Carlos Pérez Álvarez. Hola, buenas tardes. Participo en representación de UGT y desde mi puesto de trabajo y de mi experiencia profesional
como jefe de servicio de prevención de organismos oficiales y nacionales, de un organismo que se está repitiendo muchas veces aquí, que es del Instituto Nacional de la Seguridad Social. No soy responsable de nada. Soy el de prevención de los trabajadores de allí. Quiero decir que no me vayáis a echar las culpas de nada. Y todavía la ministra de Trabajo todavía no me ha llamado a reuniones ni nada. Quiero decir una cosa. Cuando uno participa en una mesa con 6 personas, que además 6 personas pues, de peso y saben lo que hablan, creo que cuando uno es el sexto lo que debe hacer es no repetirse. Si ya lo han dicho, ya lo han dicho. Asumo todo o la inmensa mayoría de las cosas que se han dicho aquí y entender que os las estoy diciendo también, pero no las voy a repetir, con lo cual a lo mejor tardo hasta menos de los 10 minutos y todos me lo agradeceréis. Yo sí quiero decir una cosa. Desde el punto de vista de la prevención, es mi opinión, desde el punto de vista del prevencionista, las definiciones legales, las limitaciones que nos da la ley, lo único que hace es limitar nuestro trabajo. Cuando nos limitan, cuando definen el accidente de trabajo. A mí, yo de verdad me peleo mucho con son amigos también, los letrados de la Seguridad Social, que defienden lógicamente al INS. Cuando dicen, no, es que esto no ha sido un accidente de trabajo porque el infarto, déjame de gaitas. Si hay factores psicosociales, como ha dicho María José, y si la gente está que va un día a reventar, pues muy probablemente, diga lo que diga su señoría, el infarto ha sido motivado por el trabajo, o al menos animado por el trabajo. Y si ha sido así, pues mira, yo quiero considerarlo un accidente de trabajo por una razón, porque tengo que trabajar para que eso no se repita en otra persona. Entonces, desde ese punto de vista, las limitaciones legales a mí personalmente me fastidian mucho. Y además es que hay unas incongruencias en el sistema, me da igual que sean en Andalucía o que sean en otro sitio. Hablo de Andalucía porque es lo que tenemos aquí. Yo no sé si conocéis el Delta, el programa Delta, en el que la empresa está obligada a introducir los datos de las patologías, de los accidentes de trabajo que suceden en su empresa. Bueno, pues resulta, hay una cosa curiosa. Al empresario le llega el parte de baja, y lo has comentado tú, para salvaguardar la intimidad del trabajador, pues le llega el parte de baja sin diagnóstico. Pero el Delta pide el diagnóstico y si no pone el diagnóstico no tira para adelante. Hasta hace, calculo que 2 meses, nuestros compañeros médicos del Servicio Andaluz de Salud no podían poner en el programa, en la pantalla, no podían rellenar el hueco de pronóstico en el accidente de trabajo. Hasta hace 2 meses. Y hasta hace 2 meses han estado llegando las bajas dadas de accidentes de trabajo por los médicos de la seguridad, del SAS, sin pronóstico. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué hacía la empresa? Estoy hablando de las empresas que tienen como mutua al INS, que no son ni mucho menos la mayoría. ¿Qué es lo que hacía el empresario sistemáticamente? El empresario me refiero al señor alcalde, a la gente que tenía este tipo de mutua, tenía el INS. ¿Qué es lo que hacía? Pues que todos los accidentes eran leves. Porque si dices que son graves, pues resulta que llega el inspector y te hace una inspección. Pues sabéis que los accidentes graves, pues llama al inspector. Entonces, yo me he encontrado con fracturas leves. Una pierna rota por 2 veces, por 2 sitios, leves. Y son incongruencias del sistema que poco a poco se van solucionando, pero nos quedan muchísimas cosas por solucionar. En la declaración de enfermedades profesionales, desde el 2006 al 2015, ha aumentado un 185% el número de enfermedades. Obviamente no han aumentado las enfermedades, lo que ha aumentado ha sido la declaración, pero seguimos teniendo una infradeclaración. Seguro, tenemos una infradeclaración. El 59% de las enfermedades son del grupo 2. ¿De verdad podemos creer que todos son, casi el 60% van a ser por movimientos repetitivos? Que hay cosas mucho más gordas que producen enfermedad y falta notificación. El amianto,
Es que el amianto, habría que hablar muchísimo del amianto. Cuantísimo, yo no sé si eso existe esa palabra, cuantísimo. ¿Cuántos albañiles de estos pequeños, como decía una vez un político que le oí, que en Andalucía no hay pymes, hay mini pymes, como la trituradora? ¿Cuántos albañiles que trabajan ellos solos y los llaman en una casa a hacer una pequeña obra y resulta que la casa es antigua y tiene un aislamiento de amianto? De eso se entera alguien, de eso no se entera nadie. Pero es que lo más probable es que ni siquiera el propio albañil tenga conciencia de que está trabajando con una cosa tan peligrosa como el amianto. Y nunca va si le pasa algo, nunca le va a decir al médico de familia, que va a ser al médico de familia, nunca le va a decir que ha estado trabajando con amianto. No tiene conciencia de ello. Hablar de las excesivas diferencias entre autonomías, ya lo ha comentado María José, a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Yo lo que pido es que los poderes públicos asuman su responsabilidad sobre esto. Lo asuman más, la asumen, pero tienen que todavía asumir más. Hay que organizar la prevención de riesgos laborales en Andalucía, hay que organizarla más. A mí me da mucha envidia cada vez que mis compañeros de trabajo del País Vasco me hablan de los Osalan. Me da envidia, porque yo no tengo aquí, no encuentro yo, a lo mejor es que no sé buscarlo, un apoyo de la Junta de Andalucía a los servicios de prevención, que no lo encuentro yo, a lo mejor es un fallo mío. Creo que las unidades básicas de salud faltan para que funcionen en condiciones. Falta que los médicos del trabajo estén como tales médicos del trabajo abundantemente en los centros de salud. Desde mi punto de vista, y entiendo que desde el punto de vista de UGT, porque lo plantea en todos sus documentos, falta eso. Falta que el médico de familia pueda implicarse, no hace falta que se implique, hace falta que pueda implicarse en esto. Y para eso tiene que tener más de 2 minutos para atender a un paciente. Si solo tiene 2 minutos, difícilmente se va a poder implicar. Debemos revisar el decreto 1299 del 2006. Hay que ampliar las enfermedades profesionales, hay que meter todo lo que hay que meter y hay que incluir los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales es algo que cuando se dice emergente, que parece que es nuevo, no es nuevo, por supuesto, siempre lo ha habido, pero ahora somos capaces de detectarlo. Por tanto, estos son los planteamientos que quería exponer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para los tres ponentes? Y muchas gracias a todos los ponentes por su presentación. Mi nombre es Alfredo Menéndez y soy profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada y responsable del proyecto sobre historia del amianto en España. A mí me voy a tomar esa sugerencia que ha realizado el doctor González de Castro sobre mirar ese pasado para hacerlo fructífero. Y me temo que para quienes miramos el pasado como profesión, el pasado de nuestra actividad laboral realmente cuesta difícil transformarlo en algo fructífero, pero se puede. Cuando yo escuchaba a la doctora Aránzazu Pérez, la verdad es que me venían a la cabeza el texto de Luis Ramayal Rumbo, un joven médico que en el año 35 fue enviado por la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo a Rodalquilar para ver qué estaba pasando allí, donde recientemente se había introducido la perforación mecánica y donde encontró que casi el 40% de los 100 y pico mineros, picadores, sufrían de silicosis. 1935, es decir, no parece que parece que redescubrimos el Mediterráneo con una frecuencia peligrosa en este ámbito, ¿no? A mí me parece que dentro de las medidas que se han sugerido, a mí me interesa mucho el tema de la notificación porque entiendo que el problema comienza por ahí. Creo que, y me ha parecido muy interesante también las sugerencias que realizaba la doctora María José López, creo que es importante que emerja. Es decir, si damos por sentado, si aceptamos que 700 personas, por poner un ejemplo, entre 700 y 1000 personas están falleciendo al año por cánceres del amianto, bien es cierto que es expuestos hace ya tiempo, y se están reconociendo 5 o 6, yo soy de las personas, como decía la doctora Zimmerman, que afirmo por ahí que nuestro sistema compensador es extremadamente restrictivo. Y sé que es difícil comparar, pero lo que está claro es que en este país hay un infrarregistro brutal.
Si ese infrarregistro emerge, si estamos hablando de miles de personas afectadas al año, probablemente la inclusión del problema de las enfermedades profesionales o de la carcinogénesis profesional en los planes estratégicos no tendrá el mismo peso que tiene ahora. Y a lo mejor en algún congreso empezamos a hablar, cambiamos el orden y empezamos a hablar de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Y si se nos olvida alguna parte, que no debe olvidarse alguna, que no sea la enfermedad profesional, que es el grueso del problema. O sea, que no lo hacemos suficientemente bien y no lo hacemos con el grueso del problema suficientemente bien. Y creo de veras que hay que identificar muy bien cuál sería el primer paso. Y el primer paso es actuar sobre el problema de la falta de reconocimiento de enfermedad profesional por parte del INS y las mutuas, es decir, las entidades colaboradoras. Ahí está el cuello de botella que no permite que emerja una estadística que, de ser pública, estoy seguro que tendríamos el nivel de concienciación social suficiente para que no fuéramos pues, gente que clama en el desierto, ¿no? Y creo que eso sería importante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenos días a todos. Soy Carlos Naranjo, soy miembro del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y bueno, pues me ha agradado muchísimo que se haya ampliado la mesa. Yo creo que las aportaciones que han hecho el resto de componentes ha sido de verdad muy interesante. Lo que yo quería plantearos en general es que, igual que ha comentado que hay un poco registro aquí en España, sin embargo hemos visto el listado de las comunidades autónomas y Andalucía parecía la última, solamente delante de Ceuta y Melilla. Ayer puse yo también un cuadro de estadísticas donde veíamos que Andalucía solamente estaba reconocido con enfermedad profesional a agosto de 2015 1 de cada 4.000 trabajadores, mientras que Cataluña eran 1 de cada 2.000, Madrid 1 de cada 1.000 y pico, con lo cual, bueno, si algo pasa en España, algo peor pasa en Andalucía. Y eso es cuestión de todos y obligación de las autoridades de descubrir qué pasa. Comentabas antes que en Cádiz pasa algo porque estaban habiendo muchos registros de enfermedades profesionales con relación a las demás provincias de Andalucía. Creo que no, que es que algo pasa en el resto de las provincias de Andalucía y no en Cádiz. Lo que yo pregunto, ¿cuál es el camino? Porque lo habéis planteado muchísimo, el doctor Carlos ha comentado las líneas que debemos marcar, que debemos seguir, pero ¿quién es el responsable? ¿Son las autoridades? ¿Son la Junta? ¿Son el Ministerio Sanitario? Pongámosles nombre, pongámosles cara y solucionémoslas. Y esa es la pregunta que hago. ¿Quiénes son los responsables? Yo creo que todos, ¿no? Está claro que todos, porque a mí también me llama la atención que cuando me reúno con amigos míos de los sindicatos, estamos hablando todavía de asbestosis, pero yo todavía en los medios de comunicación no he visto nada de silicosis. No sé si es un tema novedoso por el tema del sector. Yo he hecho en falta que desde el ámbito sindical, con lo que está pasando en silicosis en España y en Andalucía, yo no veo esa presión que puede haber con los agentes psicosociales, el amianto. A mí me gustaría ver y que se mojen, ¿eh? Ya me ha llegado una nota de prensa de un periódico que no lee nadie, que yo no sabía ni que existía, donde ya se están dando marcas comerciales sin temor a nada, ni amenazas. Pero yo sigo viendo muchas asociaciones de amianto. Bueno, y digo, los sindicatos aquí tienen mucho que hacer con la silicosis. ¿Sí? No, pues, es que yo no leo la prensa, ¿no? A mí me gustaría decir una cosita solamente. Yo también he participado en temas de propuestas no de ley para ayudar a esta gente para que se cambien las leyes. Y ha sido pues con las diferentes partidos políticos, pero que al final es que yo no sé qué ha pasado. O sea, yo me he encargado evidentemente de redactar la parte científica y ya está. Pero todo ha quedado ahí. O sea, que se supone que sí, que se hacen cosas, pero al final algo pasa, es que algo pasa. No sabemos, pero no se llega a profundizar en nada y evidentemente es que yo creo que es un poco todo. O sea, ahí está, no sé, implicación de todo el mundo.
no es algo específico. Yo iba a decir, un poco es lo mismo que decía antes, pero lo personalizo en el comentario suyo. Yo creo que vamos ya mal si planteamos el problema en la declaración. Tenemos que irnos antes todavía. O sea, si cronológicamente ponemos el problema en que no se declaran, desde mi punto de vista ya hemos perdido un margen de actuación que no hemos revisado, que no hemos corregido, que teníamos que ver. Yo creo que el que haya el nivel de declaración que tenemos es fruto de la situación que tenemos, y esa es la situación que tenemos que revisar. O sea, no tenemos que poner el acento desde mi punto de vista solo en mejorar la declaración, sino en qué está ocurriendo para que haya poca declaración, qué está ocurriendo para que, habiendo poca declaración, no haya respaldo a las personas afectadas, no haya prevención o no haya la suficiente, como yo decía antes, no se me entienda ahora mal. Vuelvo al comentario que decía antes. Y eso, y también lo comentaba yo antes, es tarea de todos. Yo creo que todos tenemos que asumir primero un cambio de mentalidad, cada uno en la parte que nos compete, que nos corresponde, y después una tarea ingente y no corta de saber coordinarnos, de aprender a coordinarnos, y de que ante un tema como este, que está claro que llevamos los años que llevamos batallando con él, y bueno, la percepción no es solo la mía, evidentemente, sino la de todos los miembros de la mesa y de todos ustedes. La percepción es que no lo estamos haciendo suficientemente bien. Luego yo al comentario suyo lo que haría es decirle, no, vámonos más para atrás todavía. ¿Cuáles son las condiciones que están favoreciendo esa infradeclaración? Y luchemos ahí, porque después lo otro vendrá por añadidura. Bueno, pues ya por la hora que es, muchas gracias a todos, ¿vale?